Bienvenidos una vez más al canal del líder del emprendimiento. ¿Sabías que la mente, al igual que el cuerpo, se puede intoxicar? En este video te compartiré las características de una mente intoxicada y 6 claves para liberarte de ella. En la actualidad, mantener un estado mental sano y coherente es muy difícil, porque el ritmo de vida también se ha vuelto complicado. Cuando te sientes agobiado, no eres capaz de pensar con claridad. Te sientes impotente, sin esperanza, frustrado y dejas de tener metas inmediatas o futuras. Al tener la sensación de haber perdido el rumbo de tu vida, impidiéndote avanzar mientras te sigues hundiendo más y más en los problemas. Todas las personas experimentan algunos de estos sentimientos alguna vez, pero si permanecen durante mucho tiempo, es consecuencia de poseer una mente intoxicada. Es necesario encontrar una liberación mental para quitar dicha intoxicación. Es importante que sepas que no es sencillo salir de este círculo vicioso. No funcionará sin constancia ni dedicación. A continuación, te comparto algunas claves que podrían ayudarte a desintoxicar la mente. 1. Identifica los pensamientos negativos. La mejor manera de conseguirlo es escribiéndolos en una hoja de papel. Redacta cómo te sientes acerca de ti mismo. ¿Cuáles son tus metas, sueños, aspiraciones y vida en general? Las cosas negativas son las que están contaminando tu potencial y deben ser reemplazados con algo más positivo. Es bueno realizar una evaluación de ti mismo en determinado tiempo. 2. Concéntrate en lo importante. Todos los días surgen nuevos pensamientos. Muchos de ellos interfieren en nuestros objetivos y se convierten en problemas, sumándose a los que ya existían previamente, pareciendo ser más complicados de lo que realmente son. Esto sucede porque se mezclan con otros y son difíciles de identificar. Realizando un ejercicio de aislamiento mental, serás capaz de diferenciarlos, poniendo un orden en tus ideas para darle la mejor solución y reducir el impacto que genera cada uno de ellos. 3. No confundas una acción con una emoción. Las emociones juegan un papel importante. Se convierten en algo negativo cuando la mente está saturada de problemas. Sentirse mal por situaciones complicadas es normal, pero agobiarse por cualquier dificultad o momento difícil que aparezca es un verdadero problema. Cuando se carece de inteligencia emocional, permitiendo que nuestras emociones o sentimientos tomen las decisiones y además estén por encima de nuestro raciocinio, se pierde libertad de pensamiento. Cuando comiences a notar que esto pasa, debes de dejar actuar antes los impulsos emocionales, porque en la mayoría de los casos te podrían llevar a tomar malas decisiones o a equivocarte. 4. Define metas sencillas. Al tener objetivos fáciles de cumplir, se obtienen recompensas inmediatas que servirán como motivación. Puedes realizar alguna actividad que te guste, salir con la pareja o amigos. Cómprate algo que hace mucho tiempo querías. Cosas que parecen ser sencillas y directas que te ayuden a poder cumplirlas. Ten mucho cuidado al establecer una meta difícil, porque si fracasas en ella,
La sensación producirá el efecto contrario, generando una desmotivación que te pondrá en una situación mucho peor de la que estabas. 5. Utiliza el tiempo fuera. Es una de las técnicas de psicología que consiste en vaciarte de todo y olvidar que sufres por los problemas. Es recomendable utilizarlo antes de llegar al límite de tu pensamiento. La estrategia consiste en hacer algo que te guste y no pensar en el problema o posibles soluciones. Al principio resulta ser una técnica difícil, pero con la práctica podrás reducir la ansiedad en momentos donde te sientas incapaz de hacer nada. 6. Cambia tu vida. Esta debe ser una de las últimas alternativas para aplicar, pero no por eso es arriesgada. Si percibes que hay un elemento clave en tu vida que te afecta, debes tratar de cambiarlo radicalmente. Busca un nuevo trabajo, encuentra nuevas amistades, cámbiate de ciudad, entre otras cosas. Si inviertes muchos años de tu vida, podrías tener la sensación de estar anclado a determinadas cosas que a la larga se convierten en algo difícil de superar. Muchas personas sufren en sus vidas por tener negatividad en su mente y con el tiempo ha ido creciendo hasta fortalecerse. La desintoxicación es similar a un proceso de eliminación de toxinas, donde la mente debe ser purgada de pensamientos tóxicos, reemplazándolos con un patrón de pensamientos positivos y enriquecedores para poder lograr así un mayor nivel de salud y bienestar. Además, alterar nuestra percepción hacia nuestras capacidades. Esto ha sido todo del video. Si te ha gustado, dale me gusta, compártelo, suscríbete al canal. Nos vemos. Hasta la próxima.